Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo en este inicio de semana. Hoy es 13 de octubre del 2025. Mi saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del mundo en esta subsección del despunte de la información nacional. Recuerden que la radio está las 24 horas del día online y que el despunte está en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Miren, ayer se celebró el 12 de octubre. Realmente no hay buenos recuerdos de esa fecha en el continente americano. Nuestro continente fue inmensamente saqueado por los bucaneros españoles que llegaron a estas tierras. Hubieron indios que se sublevaron, como dirían, en Nicaragua, Tecumumán, Guatemala, Lempira, en Honduras y Atlacal, en El Salvador. O sea, la gran rebeldía que Centroamérica ha tenido siempre, pero al final ellos se impusieron. Ellos traían dos armas que fueron determinantes en el saqueo que vinieron a hacer. Traían pólvora, disparaban y traían caballos que no se conocían en estos países o en estos territorios. No estaban definidos como países todavía. Encabezó el descubridor que ni lo fue tanto. Ya habían estado los chinos 2000 años antes, lo mismo los fenicios. 500 años antes habían estado los vikingos en América, pero no tenían tan desarrollado el instinto del saqueo como la gente que vino con Colón y los que vinieron después. O sea, aquí en Nicaragua se celebra el Día de la Rebeldad Indígena, y en la mayoría de estos países. En México, en el gobierno de López Obrador, le pidió al rey de España, y se hizo el baboso, que pidiera perdón por la gente que los españoles mataron. Hubieron grandes luchadores de la raza como Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc ellos le pedían que revelara dónde estaba el oro. Y entonces lo acostaron y empezaron a quemarle los pies para que hablara, y no habló. Cuauhtémoc es una de las grandes figuras de la historia mexicana, como lo es Pancho Villa y como es el general Zapata, Emiliano Zapata. Así es que no hay mucho que celebrar aquí, ¿verdad? Entre los argumentos que ellos tienen es que nos dejaron el idioma. No terminaron de imponerlo. Hay muchas lenguas aquí en el continente americano. Hay en México, por ejemplo, hay 5 lenguas diferentes. Hay gente que no habla español. Hace poco a una indígena mexicana la deportaron, y a otra indígena nicaragüense, porque esta indígena nicaragüense no hablaba ni español ni inglés, hablaba el misquito, y fue deportada, ¿verdad? Así es que no le miro yo mucho que celebrar, sí conmemorar a las grandes figuras que hoy mencioné, de quienes se enfrentaron contra estos saqueadores que vinieron en legión. Para que ustedes se den una idea, Nicaragua siempre ha sido el país más grande de Centroamérica, y lo era más. Por esas guerras intestinas, gracias a Dios, ahora estamos en paz. Perdimos Nicoya y perdimos el Guanacaste en Costa Rica. Perdimos el territorio del litigio que le llamaban, que eran parte de Olancho en Honduras. El río Coco no era necesario compartirlo como ahora, sino que era solo de Nicaragua. En la delimitación que mandó a hacer Cleveland, que mandó a un ingeniero de toda su confianza, pues nos quedó el río San Juan completamente, aunque se benefician de Costa Rica porque de ahí toman agua los que viven en el borde fronterizo.
Pero todo esto, ¿qué fue lo que trajo? Un gran saqueo. Pero ha sido tan rica nuestra región que aún poseemos oro, que era lo que buscaban los españoles. Venezuela es el mayor productor de petróleo y de minerales en América Latina. Sin embargo, hay una amenaza de saqueo, ¿no? Tienen los barcos de frente, lo quieren todo. O sea, se viene a repetir la historia continuamente. La historia es cíclica. En los Estados Unidos hoy celebran el Día de la Raza. No lo celebran propiamente el 12. Y ellos mencionan a Cristóforo Columbus, que era el nombre original del genovés que encabezó las hordas españoles que vinieron para esa época. Entrando a la información nacional, el Banco Central anunció un notable fortalecimiento de las reservas internacionales brutas que alcanzaron 7.821.6 millones de dólares al cierre de septiembre del 2025. Durante octubre, el RIP representa un incremento de 243.3 millones de dólares en el mes. Nicaragua está exportando bastante. Y aquí en Centroamérica le exporta a El Salvador y a Costa Rica, que los abastecemos de comida porque somos el granero de Centroamérica. Costa Rica, digamos, se beneficia mucho de Nicaragua, lo mismo El Salvador, sus frijoles y sus lácteos son nicaragüenses y los exportan a los Estados Unidos como de ellos. En Cuba, el general de ejército Julio César Avilés recibió la orden Playa Girón por parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Mena, en reconocimiento a sus valiosos aportes en el fortalecimiento de las historias y estrechas relaciones de hermandad entre Cuba y Nicaragua. Miren, si hay una cosa que yo he insistido, nuestro informativo del despunte y de comentarios también se apega a la realidad. Damos las noticias, ¿verdad? Tal como son. No cargamos de epítetos ni de ofensas, como escucho a otros medios, ¿verdad? Mientras la ONU ha llamado a la distensión tras los ataques con misiles de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe frente a las costas. Este es un crimen. Porque no se ha demostrado que se trate de narcotraficantes y una lanchita de esas tampoco llega a los Estados Unidos. Además que tendría que irse reabasteciendo en el camino. Petro alega que se trata de pescadores, ¿verdad? Ya les he explicado lo que son las Antillas Menores y todas estas aborígenes que ahí viven aún, viven de la pesca, ¿verdad? Entonces, para matarlos han matado a 21, como digo, esto es un crimen internacional, supuestamente los matan en aguas internacionales y los acusan de narcotraficantes, lo que andan es en panga. Cuando las informaciones se brindan en los Estados Unidos, particularmente por Trump, dice los buques o los barcos no son panguitas, ¿verdad? Una iba sobresaturada con 7 personas a bordo porque llevaban barriles de gasolina para no quedarse en el mar. Dice Rusia que Estados Unidos debe evitar el error irreparable de una intervención militar en Venezuela. Realmente muy incendiarias las declaraciones que Trump ha dado en ese sentido, ¿verdad? Poniendo barcos y haciendo todo el papelazo que ha hecho instigado por el narco rubio. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Entonces los que han pagado las consecuencias son los pobres pescadores, que no se sabe si realmente son venezolanos. Petro alega que hay muchos colombianos entre ellos, ¿verdad? De los 21 que ha mandado a matar porque él ha dicho que él ha dado la orden para que hundan esas pangas, que no son barcos ni buques cargados de droga, como él dice, ¿verdad? También Petro le está pidiendo explicaciones a María Corina Machado de una carta enviada en el 2018 a Netanyahu. Ella apoya a esta mujer, a quien el Tren de Aragua públicamente en YouTube
le dio su apoyo en el conflicto que hubo después de las elecciones en Venezuela, apoya, digamos, la matanza que se vino dando por parte de Israel en la Faja de Gaza. Hay nuevas cifras en relación con esto. Dicen, alguien que me escribió, te has quedado corto, Alan, no son 100.000 los que ha matado Netanyahu con sus bombardeos, son más de 300.000. ¿Verdad? Dichosamente ya se está produciendo el intercambio de los rehenes que tenía el grupo Hamas, y Israel está dando 2.000 prisioneros palestinos que tenían presos en Israel. Ojalá que la paz sea definitiva, ¿verdad? Porque este conflicto tiene más de 2.000 años. Yo el otro día decía que en vez de haberle dado a esta mujer promotora de la guerra y de la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, pues mejor se lo hubieran dado a Trump. Y si no lo querían, y si querían lavarse las manos, se lo hubieran dado al Papa, porque últimamente ha estado criticando la guerra en Ucrania, así como también los bombardeos en Gaza, ¿verdad? Pero Trump tampoco es cierto que ha parado 7 guerras, dice la agencia AP, pero es evidente, digamos, que ha intervenido en el caso de la Faja de Gaza, y por lo menos, digamos, la gente va a descansar de los bombardeos diarios que venía haciendo Israel, en que ha matado a tanta gente. China le ha advertido a Estados Unidos que tomará medidas si Trump no retira la amenaza del 100% de aranceles. Yo sigo pensando, los aranceles los pagan los ciudadanos de los Estados Unidos. Nunca Estados Unidos había atravesado una situación de tanta pobreza como ahora. Desde que llegó este hombre, los precios de la comida han subido, los electrodomésticos han subido, los muebles han subido también, que se importaban. En Estados Unidos no produce nada. Lo que produce son dólares, tiene la máquina de los dólares. Y entonces le ha advertido China, porque el otro día este Trump se molestó porque dice que China no le vende las piedras raras, ¿verdad? O sea, es a la fuerza, como decimos nosotros en Nicaragua, a huevo. Y esos tiempos ya pasaron para los Estados Unidos, llegaron hasta Biden. Pero en su conflicto con el mundo entero, realmente ha hecho perder la hegemonía que tenía Estados Unidos en el mundo. También los chinos dicen que no contestan las llamadas de Trump. Trump está apurado por el asunto de la amenaza que hizo, porque ustedes saben que cuando dobla repica. Entonces primero los amenazó con el 100% de aranceles. Él se cree un gran negociador que no lo es, lo que es tramposo, ¿verdad? Más en el pago de impuestos en los Estados Unidos, y los chinos no quieren seguir hablando, pues, porque es un hombre que cambia de opinión y no cumple su palabra. En Inglaterra, el periódico The Guardian dice que este Boris Johnson, que es el que aupó la guerra en Ucrania y le pidió a Zelensky que no firmara la paz, para hacer eso recibió un soborno de parte de las compañías productoras de armamento. Otros zánganos, tan zánganos y sinvergüenza como la von der Leyen, así como también del Parlamento Europeo, ¿verdad? En México, las lluvias torrenciales han dado lugar a que mueran 27 personas por inundaciones y deslaves. O sea, a la mayoría de los países vecinos les han tocado fuertes lluvias. Aquí en Nicaragua las lluvias pues han sido como racionaditas, ¿verdad? Pero no nos han hecho mucho daño. Lo que hay en Nicaragua es mucho calor. El New York Times dice que Trump, tras atacar embarcaciones, o sea, las pangas, frente a Venezuela, ahora va a atacar a los carteles mexicanos. La verdad es que la Claudia Sheinbaum no ha dado la entereza que demostró en su momento López Obrador. Incluso ha amenazado con pasar una ley y aumentar los aranceles a los países asiáticos, especialmente a China. Yo he venido sosteniendo, si lo hace, se va a meter a conflicto, y se va a meter a conflicto internamente, porque los aranceles lo que hacen es cobrar mayores impuestos a las importaciones,
Y México ha tenido un gran desarrollo, pero necesita mucho de China, de Vietnam y los demás países asiáticos, ¿verdad? La satisfacción sí que tengo en pleno es que ya fueron liberados por lo menos los rehenes que quedaban. Quedaban supuestamente 48 según la contabilidad que llevaba Occidente. Pero ustedes saben que Israel ha estado bombardeando continuamente y al final pues fueron los mismos israelíes con su bombardeo los que mataron de los 48 que habían a 28 y los de Hamas solo pudieron devolver a 20. Mientras eh, se le ha hecho una pregunta pública, especialmente por esta Claudia Sheinbaum de México y Petro de Colombia, ¿cuáles son los bancos en los Estados Unidos que utilizan los narcos? No van a tener la plata debajo de la almohada. Además hay carteles en los Estados Unidos, nunca han sido denunciados. Es cierto, la droga llega mucho de América Latina, pero ahí parece que hay gente que está por encima del bien y el mal y sencillamente se han enriquecido, así como también hay bancos que han crecido mucho con la droga que le entra de América Latina. En los muertos los pone Latinoamérica y los dólares se los lleva Estados Unidos en sus bancos. Compran la droga, los carteles en Estados Unidos, a los carteles de Latinoamérica, pero quienes reciben el dinero a costa del sufrimiento de quienes usan la droga en los Estados Unidos son los bancos. Hay una cosa interesante, miren, en los Estados Unidos hay un cierre del gobierno, no se ponen de acuerdo porque Trump quiere bajarle los impuestos a los ricos y recortar los programas sociales. Entonces, hay un cierre del gobierno, así le llaman ellos, no se aprueba el presupuesto. Se está reportando de Chicago que los soldados que llegaron procedentes de Texas están llegando a lugares donde regalan comida, ¿verdad? Donaciones que hacen porque no tienen dinero, no les han pagado. Por eso decía, este lunático es un desastre. La agencia AP, Asociación de Prensa, desmiente a todos, dice que es falso que haya intervenido para parar cierto conflicto. Sí, evidentemente lo ha hecho en la faja de Gaza, pero los otros nos ponen en duda la agencia de prensa. Mientras el, hay una tesis que tenía Hitler, decía que quería eliminar a todos los judíos en Europa porque contaminaban la raza. Una definición similar hizo recientemente esta Christine Owen de los latinoamericanos, ahora que les contaminamos a ellos su raza en los Estados Unidos. La verdad es que hacia el 2050 la mayoría en los Estados Unidos va a ser de ascendencia latina. Mientras no puedo negar yo que han habido grandes liderazgos con esto de la derecha y la izquierda. Muy a mi pesar, el líder más fuerte que yo he visto es Hitler. Después de Hitler, Fidel Castro. Fue sin lugar a dudas, un gran líder en Cuba, después de la Revolución Cubana. Y el otro hombre que asumió un gran liderazgo en el mundo fue Stalin. Stalin logra sacar de la pobreza a Rusia con un gran costo en vidas humanas, pero la coloca a la par de los Estados Unidos como potencia en el mundo. Han cuestionado mucho esto del premio Nobel a esta mujer venezolana y hay un inmenso desprestigio de esto del Nobel. Yo decía el otro día, miren, este Nobel fue el inventor de la pólvora y la desarrolló, aunque la pólvora fue inventada por los chinos hace 2000 años. Parece que se arrepintió
Y antes de morir, como no tenía familia, dejó todo su dinero a instituciones de Noruega. O sea, sabía que iba a entregar cuentas a Dios y tenía temor por las muertes que ocasionó la pólvora y la dinamita, especialmente en el mundo. Y por eso se instituyó el tal premio Nobel. Sin embargo, lo han deshonrado. Porque esta María Corina Machado es promotora de la guerra, la invasión en Venezuela. Así como también ha apoyado los bombardeos de Netanyahu en la faja de Gaza, ¿verdad? Sin embargo, parece que el mundo está al revés hoy en día y esta mujer no merece ningún premio Nobel. Por eso hacía yo la comparación. Todavía Trump tenía más mérito, ¿no? Porque paró o está parando la guerra en la faja de Gaza. Pero esta es una promotora de la guerra en el mundo. Esa es la realidad, especialmente en Venezuela. Esa es la realidad de todo esto, ¿verdad? A ella se le califica, digamos, por parte de quienes no están de acuerdo con el premio Nobel como incendiaria, ¿verdad? Y pide un infierno para Venezuela, como sería la intervención de los Estados Unidos, donde morirían de los dos lados, ¿verdad? Morirían de los dos lados. Venezuela se está preparando para una invasión y entre las principales promotoras financiadas por organismos de los Estados Unidos está María Corina Machado. ¿Saben cuánto va a agarrar esta mujer a costa de la sangre de los venezolanos? 1.200.000 dólares como premio Nobel de la Paz. Los noruegos también querían darle una lección a Trump, pero si se la querían dar, se lo hubieran dado al Papa, pues el premio Nobel, pero este es el premio más inmerecido que yo he visto en la vida. O sea, está tan invertido los valores en el mundo que una promotora de la guerra y de la muerte lo recibe el tal premio Nobel, ¿verdad? Son 44 las personas que han muerto en México a causa de las inundaciones, dice este informe de última hora que tengo a mano. El intercambio de los rehenes es a partir de hoy. Como les dije hace un momento, 2.000 prisioneros palestinos va a entregar a Israel a cambio de los 20 rehenes porque los otros murieron bajo los bombardeos de Israel. Trump llegó a Israel, lo aplaudieron ahí en el Congreso de Israel. Ustedes saben que el mejor aliado que tiene hoy en día el gobierno de Netanyahu es casualmente el gobierno de los Estados Unidos. Después va a una reunión internacional que se va a suscitar en Egipto y en donde pidió que no invitaran a Petro por las críticas que este le hace. Recuerden que este Trump tiene la epidermis muy fina y no acepta crítica, ¿verdad? Cuando a esta Claudia Sheinbaum, esta mexicana presidenta, le preguntaron qué opinaba del premio Nobel a esta Corina Machado, promotora de la guerra y ganadora del premio Nobel de la Paz, dijo sin comentarios. No está de acuerdo, ¿no? Pero ¿para qué va a entrar a confrontación? Petro sí le ha pedido cuenta de su instigamiento para los bombardeos en Gaza y la solicitud de una invasión a su país. Es todo por hoy, esperamos lluvias para el día de hoy, ¿verdad? Estamos pendientes, el invierno, digamos, lo que es la segunda parte, está como que comienza en varios países del mundo, por eso les conté que son 44 muertos solo en México. Habría que ver, digamos, el mes de noviembre, porque octubre ya se está terminando y la temporada de huracanes termina el 30 de noviembre. Les recuerdo que me pongan un like, me hace muy bien en YouTube. Bueno, mi invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breves momentos.